Muy buenas a todos, traemos nuevamente partidas del femenino y esta ocurrió en el día de ayer. Voy a traer un par de ellas, son los desempates. El femenino está una ronda delante del abierto, por lo tanto son las semifinales y Goriachkina espera rival en la final, y fue un match también, al igual que el de Pragnananda contra Erigaisi, muy potente. Esta partida es un claro ejemplo. La jugaban a 25 minutos más 10 segundos, Ana Muzichuk arriba con las piezas blancas, abajo la jugadora búlgara Nurgül Salimova, y no tiene, como digo, desperdicio. E4 ya en el tablero, continúa la partida con C6, defensa Caro-Kann. Tiene similitudes y diferencias con la francesa, en el que en ambas defensas las blancas aprovechan a jugar para ocupar el centro y después se juega D5, bueno, pues atacándolo, ¿no? El tema, y a diferencia entre una y otra, es que en la francesa el alfil de dama pues no tiene desarrollo fácil para estar activo. Por otro lado, también el movimiento C5 típico en este tipo de posiciones para romper en el centro pues se suele hacer con más facilidad, ya que el alfil de casillas negras también controla la casilla. Y por otro lado, y lo que se juega en la partida, C6 D5, defensa Caro-Kann, este alfil tiene total libertad, pero para buscar también este tipo de ruptura las piezas negras tienen que prepararlo un poquito mejor. Podrían ser alguna diferencia y similitud. Caballo C3 defiende el peón atacado, y tras los cambios se decide entrar en la variante Tartakower con caballo F6, caballo por y peón por. Logran o se dejan doblar los peones, a cambio las piezas negras pues tienen espacio en el centro, aunque también lo tienen las piezas blancas. C3, reforzando la defensa de D4, alfil D6, alfil D3, y tras enroque en corto, dama C2 poniendo presión y doble ataque sobre el peón de H7, además vendría con jaque, torre 8 primero jaque por parte de las piezas negras, y tras alfil E3, H5, bueno, pues me puedes dar un jaque, pero este se vendría sin captura de peón. Caballo F3, caballo D7 y enroque finalmente en largo, teniendo enroques opuestos. También en corto parece que podría ser en esta posición, y aquí quizás demasiado temprano empieza a lanzar el ataque Salimova con B5. Se recomendaba quizás un movimiento como caballo F8, ya que el caballo estorba varias piezas negras del desarrollo. B5 ya en el tablero, pero esto lo aprovecha muy bien Muzichuk con este movimiento que es D5, molestando a esta estructura de peones recién montada. A una jugada como peón por, el tema es que ahora alfil H7 es única para mantener ventaja en la posición. Viene con jaque, rey H8, rey F8, podría ser una idea, y torre por D5 recuperando el peón, entrando en H5, y si se juega G6 para defenderlo y además atrapar la pieza, bueno, pues la sacrificas, pero a cambio tienes la dama en la torre y bueno, pues muchísimo ataque y partida en el bolsillo, ¿no? Por lo tanto, D5 se juega C5, alfil por B5, torre B8 atacando a la pieza, el alfil C6 quedando muy bien defendido este combo alfil peón alfil, pero por otro lado, a medida que va pasando la partida, el alfil, bueno, pues de momento es verdad que clava el caballo, pero va quedando, aun teniendo control sobre varias casillas y quizás siendo molesto para las piezas negras, pues va quedando sin posibilidades de ataque o de defensa, ¿no? Incluso, ¿no? El rey está en el otro flanco y a ver cómo luego se podría retirar. Bueno, tras estas jugadas se retira la torre de la clavada. Torre H, E1 es una posibilidad trayendo la segunda torre al centro. Se juega H3 preparando quizás G4 buscando abrir el flanco de rey por parte de Muzichuk, y caballo B6, a lo que dama 5 también podría ser otra opción directamente, ya que va a venir un poquito más adelante atacando el punto de A2. Caballo B6 con ideas quizás de llegar con el caballo a C4 y molestar al alfil, caballo D2 controlando la casilla, y tras jugarse F5, bueno, pues avanzando el peón, pero permitiendo un movimiento importante que no pasa en la partida, alfil G5, es verdad que no, bueno, pues gana ninguna pieza debido a F6, pero la estructura de peones frente a su rey, pues empieza a estar peones doblados y un poco avanzados y quizás algo más débil, ¿no? Alfil H4 quizás. Bueno, se juega caballo B3, con este movimiento permite caballo C4 y torre H1, permitiendo, bueno, pues la captura del alfil de casillas negras. Nuevamente alfil G5 salvando el alfil. Con este tipo de ataque parece que era lo mejor para la máquina. Torre H1 ya en el tablero, y tras caballo por E3 se recaptura de peón
y G6 reforzando pues la cadena de peones. Las casillas negras, por otro lado, pues quedan bastante débiles, caballo D2 volviendo, y tras jugarse estos movimientos, alfil G3 molestando la torre no una vez, sino dos veces tras alfil A6. Tras estas jugadas C4, pues cimenta un poquito mejor esta estructura de peones, ya no hay ataque sobre la torre, la partida continúa centralizando el alfil para retirarlo y traerlo a posiciones más de defensa, y tras alfil E5 se juega también B3, bueno, pues evitando, perdón que no lo he comentado con alfil E5 también, evitando la entrada de las piezas negras sobre la defensa de las blancas, ¿no? Tras estas jugadas alfil G7 y E4 abriendo la posición en el centro. Se responde con alfil C8, torre de E1 doblándose Muzychuk, a lo que Salimova corresponde con esta captura. Y tras torre por E4 directamente, podríamos pensar en este movimiento en el que la torre blanca queda clavada, aunque no del todo. Siguen los cambios, se entrega la dama, pero a cambio se da un jaque, dama por E8 y tras alfil por E8, bueno, pues la partida parece que seguiría con igualdad, ¿no? Peón de más pasado para las piezas blancas, pero bueno, parece que la partida habría que ganarla, ¿no? Bueno, de todos modos, esto no ocurre, se juega torre por E4 siguiendo con los cambios, se puede capturar de varias maneras y ahora decide capturar Muzychuk de dama no siendo lo mejor. En esta posición, si caballo por E4, el tema es que está clavada, puede parecer más molesta, pero como vemos sigue la igualdad. Difícil de ver lo que voy a poner a continuación, contaba solo con 4 minutos en el reloj, rey de 1 de momento, y tras dama E7 metiendo presión al caballo, pues simplemente se juega D6, se ataca la dama, torre de 8 clavando al peón y tras dama de 2 desclavándose y poniendo la dama de por medio, dama E5 quitándose del ataque del peón, ¿no? Bueno, una auténtica locura con más variantes entre medias seguramente. Bueno, se decide capturar de dama y esto parece que es un error que no aprovecha del todo Salimova, ya que tenía este movimiento dama F6 entrando, bueno, pues en varias casillas con temas de jaque, yo creo que en todas ellas. El tema es que la línea podía continuar con rey de 1 siendo lo menos malo y ahora alfil, ese movimiento alfil F5 sería muy potente, ¿no? Como vemos, las piezas negras tienen gran control sobre el flanco de rey, ¿no? Se puede responder con una jugada como dama E3 y bueno, parece que tienen un poco más de ventaja. Bueno, pues todo esto no ocurre, ya que aquí Salimova, como habíamos comentado antes, no juega dama F6, sino que decide activarse pues de una manera menos directa y es con dama 5, pudiendo entrar en A2, ganando un peón, aunque va a ser más importante la de entrada en C3, ya que el jaque y tener la dama activa junto con su alfil vale más que un peón, bueno, pues en este tipo de posiciones. Tras estos movimientos se juega dama F4, podríamos pensar en una jugada como dama E8 que sería un poquito mejor, ya que tras este jaque rey H7, bueno, parece que te puede caer el peón de A2, tú has capturado el de F7, también dama C3 con jaque y bueno, pues parece que el rey es momento de retirarlo siendo con la igualdad a D1, ¿no? También Muzychuk, bueno, pues ahí con un rey muy expuesto. Bueno, tras estas jugadas se juega dama 5 y dama F4 con una amenaza muy clara, ataca la torre de B8 que está indefensa. Como vemos, cuenta todavía Muzychuk con 2 minutos casi y medio en el reloj. Salimova se queda casi sin tiempo en esta posición calculando y bueno, pues hace lo que tiene que hacer y aunque la partida sigue igualada, como vemos, dama y alfil pues ya están muy activas. Se da un jaque, rey de 1 en esta posición y ahora, bueno, para seguir con la igualdad, única jugada, siendo muy difícil de hacer y con 28 segundos en el reloj, es tremenda, ¿no? Por otro lado, es verdad que la torre casi que no tiene muchos movimientos, pero bueno, la jugada es brillante. Alfil F5 entregando la torre, que además vendría con jaque. Se queda solamente con 14 segundos en el reloj y aquí lo único para aguantar para las piezas blancas es torre A3. Viene con tiempo sobre la dama, el rey parece que tiene alguna casilla de escape y ante este jaque
en A1, el rey escapa vía E2 y ahora se recomienda quitar la torre casi a cualquier casilla en la que, bueno, pues no esté la dama, el alfil controlando ni tampoco la dama, ¿no? Como F8 o incluso D8, C8 también, todo vale menos las casillas controladas lógicamente por las piezas blancas. Bueno, Muzychuk con 2 minutos y medio en el reloj, la verdad que va a gastar bastante tiempo pensando si interesa o no este sacrificio que está haciendo la jugadora búlgara, que además viene con jaque y va por él, y como vemos la barrita, bueno, pues es un movimiento perdedor. Se está dando un jaque, alfil F8 sería ganador para las piezas blancas, como vemos rápidamente, ya que permite, bueno, pues entrar a la torre, y ahora el ataque pues ya es inexistente para las piezas negras, y tras torre por F8 pues estarían ganando las blancas. Por lo tanto, única rey H7 retirándose de esta manera, y tras dama F4 volviendo nuevamente a la defensa, alfil H6. Bueno, pues está amenazando mate. A ver qué hace la dama, se retira a F2. Aquí es verdad que a este movimiento existe también una línea muy potente que es alfil D3. Se está amenazando mate con este movimiento, evita que la torre pues el rey pueda escapar, y la dama está entrando con temas de mate en C2, y aunque la torre se retira una casilla con E3, el tema es que ahora es tremendo, ya que dama C2 jaque casi que iguala la posición. El rey escapa vía E1 y tras dar un jaque en C1, rey F2, y parece que incluso las blancas empieza a estar mejor. El tema es que tras este jaque en C2 que no funciona, el que funciona es dar el jaque en A1, ya que también se defiende esta casilla de las piezas blancas, ¿no? Caballo B1, dama por B1 viene con jaque, y tras rey D2, dama C2 no sería mate, rey E1 y alfil C3 finalmente. Un mate muy espectacular. Bueno, esa podría ser una línea. Solo con 24 segundos en el reloj encuentra Salimova esta línea, que también es muy potente, y como comentábamos antes, ¿no? Se ataca la dama, mate en D2 con la dama negra, dama F2 defendiendo, parece que caballo E4 aguanta un poco más, si tú me capturas, yo te capturo tu dama, pero existe esta jugada intermedia en la que te retiras con jaque, y bueno, pues la dama está cayendo en la siguiente jugada, y si se retira esta posición, pues se recaptura o se captura de alfil para evitar perder la dama negra tras la recaptura, ¿no? Bueno, pues se opta no obstante por este movimiento, dama F2, y simplemente tras alfil C2 jaque en esta posición decide abandonar Muzychuk. Brillante partida, casi una miniatura por 5 o 6 movimientos, y el tema es que hay mate. Bueno, pues en un movimiento, si el rey se retira a E2, dama D3 sería mate, y en caso de retirarse a esta posición, a C1, el alfil se retira, cubre la casilla de escape de E2, por lo tanto el rey, única jugada que tiene es volver a la casilla de D1, y dama C2, perdón, sería finalmente mate. Bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida, hablamos para otras. Un saludo, chao.